Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, a los profesores Eduardo López Román y a Rodolfo Tesone, que siempre están promoviendo este tipo de espacios para estos debates, y a mis compañeros del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, que también han participado en poder llevar adelante este evento. Dicho esto, a un año del último congreso y considerando los acontecimientos, los desarrollos y las innovaciones que han tenido lugar, creo que hoy en día nos encontramos en un escenario sustancialmente diferente, pero no del todo ajeno. ¿Por qué digo no del todo ajeno? Porque no solamente en el evento del año anterior, sino a lo largo de este año, se han suscitado diferentes espacios de debate, tanto en ámbitos profesionales como académicos, en donde se ha debatido y se va a continuar debatiendo acerca de los dilemas éticos y de los impactos sociales del uso de la inteligencia artificial y cómo ello repercute en nuestra interacción, tanto con el mundo real como con el mundo digital. Ahora bien, en este punto cabe que nos preguntemos, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son aquellos que persisten? Y para poder responder a estos dos interrogantes, me parece muy importante analizarlos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el plano tecnológico, el plano legal y luego también incluso el plano político. En el plano tecnológico hemos visto una evolución notable de los diferentes sistemas de inteligencia artificial, a punto tal que ChatGPT, Géminis, Perplexity, Grok han integrado nuevas funcionalidades de investigación profunda, lo que se conoce como Deep Research, que básicamente consisten en sistemas que van a poder trazar grandes volúmenes de información y generar informes, otorgando un resultado en tiempos, dependiendo siempre de la complejidad del tema, en menor tiempo. Se calcula aproximadamente entre unos 5 y 30 minutos. Ahora bien, estas son herramientas que van a ayudar en los diferentes ámbitos de la sociedad y que van a ayudar sin dudas a los abogados, ¿no? Incluso en el sistema de justicia. Pero es muy importante aclarar que hablamos de herramientas. ¿Por qué hablamos de herramientas? Hablamos de herramientas que van a optimizar los procesos, que van a optimizar nuestras tareas, pero que de ninguna manera van a reemplazar el razonamiento humano. Siempre, y esto es un principio en el cual voy a hacer mucho hincapié, voy a hacer hincapié a lo largo de esta charla, es la necesidad del control humano, del principio de Human in Command. ¿Por qué? Porque si bien podemos ver un impacto negativo de este tipo de tecnologías en los distintos ámbitos de la sociedad, también acarrean ciertos riesgos. Y me refiero, por ejemplo, a algo que ya está sucediendo, y voy a nombrar dos ejemplos muy concretos. En Indiana, en Estados Unidos, un abogado presentó un escrito judicial citando jurisprudencia que era inexistente, a raíz de lo cual fue sancionado con una multa de $15.000 y en este caso, más allá de la sanción económica, lo importante es que pone en evidencia que este tipo de herramientas tienen que ser siempre utilizadas como asistente, como soporte. No podemos confiar ciegamente en el resultado que nos arrojan. Otro ejemplo también ha sucedido recientemente en Navarra, en España, y tiene que ver con el hecho de que un abogado en su escrito hizo referencia al Código Penal de Colombia, lo que también pone en evidencia, ¿sí?, la necesidad de controlar el resultado que arrojan estas máquinas. Si bien este caso no ha sido o no ha meritado una sanción económica, pone en evidencia la necesidad de siempre controlar este tipo de herramientas. Y acá, en este punto, yo creo que viene uno de los desafíos más importantes para los juristas, que es comprender por un lado que estas herramientas no van a reemplazar a la profesión del abogado, sino que vamos a necesitar estar en una constante transformación y que tenemos una obligación consistente en prestar cada vez más atención al detalle. ¿A qué me refiero? Vamos a tener que corregir, validar e incluso saber en qué momento utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que pueden arrojar errores. Hemos visto que estas máquinas alucinan. A modo de ejemplo, puede ser que nos den un informe o nos brinden información que parezca ser real, que incluso tenga tono de experto, pero que sea completamente falsa. Entonces, más allá de estas cuestiones de errores, además la inteligencia artificial puede reflejar e incluso puede acentuar sesgos discriminatorios, prejuicios o incluso estereotipos sociales. Recordemos que el algoritmo se nutre a partir de información que le da el ser humano. Por lo tanto, garantizar el cumplimiento del principio de Human in Command va a permitir
evitar la deshumanización de la profesión de la abogacía, aspecto muy importante en los sistemas de justicia. En el ámbito tecnológico, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el acontecimiento, el surgimiento de una nueva herramienta de tecnología que ya lo mencionó la colega anterior, que es DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial que, a diferencia de los anteriores, funciona a través de un código abierto, es decir, que en principio podemos conocer cómo funciona el algoritmo. Sin embargo, como todos los modelos de inteligencia artificial, va a estar influenciado por los valores del país en donde se desarrolla, y en este caso se ha desarrollado en China. Por lo tanto, se ha generado un debate en torno a la transparencia, la claridad y la seguridad con la cual tramita y gestiona los datos personales, a punto tal que países como España, Italia, Portugal han tenido que intensificar la supervisión sobre este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque no queda claro si se genera o no transferencia de datos fuera de países de la Unión Europea bajo las normativas vigentes, es decir, bajo los estándares de seguridad que se consideran adecuados. Dejando de lado el plano tecnológico, me refiero ahora al plano legal. En el último año, uno de los acontecimientos más importantes ha sido la publicación en julio del 24 del Reglamento de Inteligencia Artificial en el Diario Oficial de la Unión Europea, siendo que incluso desde febrero están en vigor los capítulos 1 y 2. Por lo tanto, ya están prohibidos aquellos sistemas de inteligencia artificial considerados con un riesgo inaceptable, y también está en vigor la exigencia de la alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Y acá también se generan ciertos debates en torno a la necesidad de la alfabetización. No es suficiente con un mero curso académico, sino que tiene que ser una educación, tiene que ser una alfabetización integral, tiene que haber contenido teórico, contenido práctico, para que los responsables y quienes usen estos sistemas comprendan realmente las implicancias, ¿no?, y los riesgos del uso de estas máquinas. En cuanto a los sistemas de riesgo inaceptable, por ejemplo, están prohibidos aquellos que usen técnicas subliminales, por ejemplo, un chat que incentive o que detecte personas con adicción al juego e indirectamente los incentive a apostar, aquellos sistemas que utilizan clasificación biométrica de personas según su raza, creencia o religión, por ejemplo, un sistema de IA que pueda detectar la creencia política de una persona en base a sus redes, en base a sus perfiles públicos, e incluso también están prohibidos aquellos sistemas que detecten emociones en centros educativos y de trabajos. Ahora bien, dicho ello, voy a entrar en otro aspecto que considero clave del RIA, que es la creación, promueve la creación de entornos controlados de prueba, lo que se conoce como sandboxes regulatorios. Y en este punto es muy importante aclarar que se trata de espacios en donde se va a poder innovar en determinados sistemas, en determinados modelos, bajo un tiempo determinado y bajo reglas previamente acordadas. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este tipo de sistemas, de estos ecosistemas? Lograr un equilibrio entre lo que es la innovación y la seguridad jurídica. Ahora bien, no solamente va a permitir reducir riesgos en cuanto a los sesgos, la falta de transparencia, de auditabilidad e incluso el déficit en cuanto a la trazabilidad, es decir, de cómo funciona el algoritmo, sino que al mismo tiempo estos espacios, creo, desde lo personal, van a fomentar lo que se denomina como el control ex ante, el control por defecto y por diseño. Recordemos que probablemente toda la tutela de los derechos humanos en el ámbito tecnológico pasa por trabajar ex ante, es decir, cuanto mejor sea en términos cuantitativos y cualitativos la información con la que se nutre el organismo, cuanto mejor esté diseñado el código, menor es la posibilidad de afectar derechos fundamentales a futuro. Además, y es importante tener en cuenta, dependiendo del sector en el cual se implemente el sandbox, ya sea seguridad, salud, justicia, se va a poder aplicar diferentes matices, como por ejemplo, se podrán acordar previamente garantías en materia de propiedad intelectual, mecanismos de resarcimiento por daños, y en este punto cabe preguntarse, ¿estamos lejos o no de estos entornos controlados de prueba? Y la realidad muestra que no. España ya cuenta con un sandbox en este sentido que ha sido regulado por el decreto 817 del 2023, e incluso en la ciudad de Hamburgo de Alemania
un proveedor de servicios de paquetería de la empresa Hermes ha comenzado a probar en entornos urbanos robots de reparto autónomos, siempre con la participación activa de las fuerzas locales para ver qué capacidad de incidencia o de riesgo pueden provocar en la población. Ahora bien, no podemos pasar por alto, y es muy importante tener en cuenta y prestar atención a que hay un punto de alerta en estos entornos controlados, y que tiene que ver con el hecho de que no podemos permitir que los desarrolladores utilicen estos ámbitos como un escudo o para eludir la responsabilidad, y tampoco se les puede exigir al mismo tiempo ser sometidos al mismo régimen de responsabilidad del mercado global, del mercado en general, porque si no vamos a desalentar la innovación. Por lo tanto, es muy importante lograr un equilibrio entre la innovación y la regulación. Dicho ello, y ya habiendo hablado un poco sobre el reglamento de inteligencia artificial, un evento que tuvo lugar en febrero, puntualmente los días 10 y 11, ha sido la Cumbre de Acción de la Inteligencia Artificial en París. Un evento de gran trascendencia, en tanto se ha dejado en claro que la inteligencia artificial va a ser el motor de la transformación global y que va a acarrear grandes desafíos en puntos de equidad, regulación, sostenibilidad e incluso seguridad. Y acá un punto a tener en cuenta, algo muy importante en este escenario, que es una decisión significativa de la Comisión Europea, que es la decisión de haber retirado la directiva sobre responsabilidad en materia de inteligencia artificial. ¿Qué proponía esta directiva, básicamente? Esta directiva lo que proponía era establecer una presunción de causalidad para que las víctimas de daños a partir de sistemas de IA no tuvieran que demostrar un vínculo exacto entre el daño y el sistema. En otras palabras, la idea era simplificar los reclamos del sector en favor de los afectados. Y acá, en este punto, vale la pena preguntarse si es que acaso Europa está redefiniendo su política o su estrategia de gobernanza en lo que respecta a la IA, y por otro lado, si no estaremos cada vez más lejos de alcanzar un consenso global en términos de legislación. Sin perjuicio de los debates que se van a suscitar y que se van a continuar suscitando, lo cierto es que este reglamento de inteligencia artificial está generando efectos positivos más allá de las fronteras de la Unión Europea. Me refiero al llamado efecto Bruselas, que está sucediendo al igual como sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos, y que hoy se repite, generando un efecto dominó normativo que está teniendo y que empieza a replicarse en países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil. Bien, habiendo aclarado estos temas, ¿sí? Ya para ir cerrando y no extenderme del tiempo, me parece muy importante hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, creo que estamos ante uno de los desafíos más importantes del derecho contemporáneo, no solamente por las implicancias jurídicas, sino también por los matices empresariales, geopolíticos y estructurales. Es decir, tenemos que comprender que no estamos ante una mera disrupción tecnológica, sino que estamos ante una transformación sistémica, en donde va a haber un replanteo de paradigmas clásicos del derecho. Conceptos como responsabilidad, como control, como autonomía, están siendo repensados y están siendo redefinidos en un entorno digital que se caracteriza por su expansión, por su volatilidad. Ahora bien, en este punto, me parece, coincido con una propuesta del doctor Federico Bueno de Mata, que es un experto en derecho digital, que lo que plantea es que nos preguntemos si este no es el momento propicio para crear una especie de neoderecho, un nuevo derecho transversal que esté adaptado a los nuevos desafíos tecnológicos, priorizando siempre el principio de human in command, es decir, el principio de control humano, y no dejar simplemente que la tecnología vaya generando efectos sobre las distintas ramas del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el derecho no debe ser meramente reactivo, ¿sí? No debemos reaccionar cuando aparece una nueva tecnología, ¿sí? Genera efectos negativos y que el derecho actúe, sino todo lo contrario. Debemos priorizar, lograr una teoría general del derecho aplicada a las nuevas tecnologías. Y de ahí muy importante hacer hincapié en una formación jurídica robusta y una aplicación práctica en la materia, para que los operadores del sistema, para quienes usemos este tipo de herramientas, tengamos en claro los límites al momento de utilizarlas.
Por ejemplo, si estamos utilizando chat GPT, saber en qué momento aplicar o no esta herramienta. En este sentido, va a ser muy importante seguir de cerca cómo la inteligencia artificial generativa interactúa con otro tipo de tecnologías disruptivas, como por ejemplo las redes 5G o blockchain. ¿Por qué digo esto? Porque si continúa el crecimiento de tecnologías de código abierto, puede ser un buen momento de lograr aquello que siempre se ha querido a nivel derecho e Internet, que no es otra cosa que lograr la democratización de la legislación a nivel internacional. Eh, si bajamos esta realidad puntualmente a la Argentina, eh, en la región, en mi país, en el país que estoy representando en este momento, urge la necesidad de actualizar la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque si bien en su momento, en el año 2000, hemos sido pioneros en la regulación y la publicación de una ley de protección de datos, la verdad es que hoy en día ha quedado insuficiente. No solo porque las sanciones económicas han quedado obsoletas, sino además porque no se trata el tratamiento automatizado de datos por IA. Cuestión muy importante, porque este tipo de herramientas de inteligencia artificial ha mejorado la recolección de datos en términos de lo que hacían las redes sociales e Internet. Si vemos, cuando interactuamos con este tipo de herramientas, estas empresas están tomando conocimiento de nuestras preferencias laborales, nuestras emociones, nuestros gustos. Por lo tanto, es muy importante resaltar la necesidad en la Argentina de contar con una nueva ley de protección de datos. En cuarto lugar, insistir en el hecho de que persisten desafíos estructurales que tienen que ver con los déficits de transparencia, trazabilidad, explicabilidad y auditabilidad de los códigos, es decir, del código fuente con el cual trabaja la máquina, aspectos que son sumamente importantes para garantizar una tutela judicial efectiva, un derecho de defensa, razón por la cual hay que insistir, hay que promover en los entornos controlados de prueba, porque son lo que a mi entender van a garantizar el control por diseño, el control por defecto. Ya en quinto lugar, creo también que en el ámbito jurídico se ha superado el debate vinculado a si las máquinas van a reemplazar o no al ser humano, centrándonos hoy en otro interrogante mucho más importante, que es qué significa que las máquinas hagan tareas o lleven adelante tareas que nosotros llamamos inteligentes, ¿no? Con todas las discusiones terminológicas que acarrea el concepto de inteligencia. Y en sexto lugar, ya para finalizar mi intervención y no extenderme, resaltar que sigue siendo clave, sigue siendo el eje central la supervisión humana respecto de todas las herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en definitiva la inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma, sino que todo va a depender de cómo la utilicemos. Por lo tanto, esa combinación entre inteligencia artificial y juicio humano es lo que nos va a permitir llegar a los mejores resultados. Dicho esto, agradezco mucho la atención y espero que continúen estos espacios para generar estos debates.